Hoy vamos a hablar de un tema incómodo. México está lleno de equipos calibrados y lleno de mediciones incorrectas. Las empresas cumplen con la auditoría, pero no necesariamente controlan su proceso, porque calibrar se volvió solo un trámite y medir debería ser una estrategia financiera de cualquier empresa. La pregunta del episodio de hoy es: ¿la calibración realmente está ayudando a las empresas o solo las está tranquilizando? Bienvenidos a un episodio más de Acá Entre Noms, el espacio en donde aprendemos de temas relevantes en el ecosistema de la infraestructura de la calidad, la normatividad, la regulación y temas de comercio. El día de hoy invitamos a un especialista en temas de metrología, en temas de mediciones, con el objeto de que empecemos por el principio en nuestros temas de infraestructura de la calidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de mediciones? ¿Qué tan relevantes son las mediciones? Estamos acostumbrados de repente en gasolineras o en supermercados a ver calcomanías en las bombas de gasolina o en las básculas, pero ¿qué hay detrás de todo este quehacer? ¿Para qué nos sirven las mediciones? Oímos temas que son los kilos de a kilo, los litros de a litro, pero ¿de qué estamos hablando realmente? Muchísimas gracias, Francisco, por haber aceptado esta invitación a Acá Entre Noms. Bienvenido. Muchas gracias a ti, Juan. Es un gusto estar aquí y aparte de agradecerte por la invitación, quiero agradecerte por la gran labor que estás haciendo por promover el ecosistema de la infraestructura de la calidad, que es lo que México necesita para que sea ese país que todos queremos llegar. Y sí, lo dices muy bien. Todos estamos relacionados con la metrología todo el día, desde que cargamos gasolina, desde que compramos las tortillas, desde que nos metemos a bañar y tentamos la temperatura del agua, el velocímetro del carro. Hay cientos de mediciones y la metrología, que es esta ciencia de las mediciones, en realidad se divide en tres ramas, que es la metrología legal, que es Profeco, seguramente todos estamos también relacionados, que es básicamente los hologramas que ponen las básculas en el mercado, los hologramas que ponen las gasolineras, la metrología científica, que se basa más en encontrar principios de medición, desarrollar patrones, estándares de alta exactitud, que en México está a cargo del Centro Nacional de Metrología, y la metrología industrial, que es un poco en la que yo estoy más relacionado, que es las mediciones que tenemos ya en una aplicación, por ejemplo, de laboratorio de calibración, de un laboratorio de pruebas, de un laboratorio de medición. Y es una muy buena introducción porque hace tiempo yo estaba en mi casa y quería asegurarme que CFE me estuviera cobrando lo correcto. Y entonces yo estaba decidiendo, yo estoy relacionado con las mediciones, y yo estaba decidiendo cuál era el equipo de medición que tenía que comprar. Y entonces busqué en Google analizador de calidad de la energía, que es un equipo que hace esa medición de energía, y me salió en una de estas plataformas chinas un analizador de calidad de la energía de 1,200 pesos, que me pareció muy barato, y también me salió un analizador de calidad de la energía de 650,000 pesos. Imagínate la discrepancia y la diferencia de precios. Y yo meditaba cuál es el que debo de comprar. Y en realidad, pues depende de muchos factores. Uno de ellos es cuál es la exactitud que yo quiero tener en la medición. Por ejemplo, yo en mi casa puedo pagar 250 o 300 pesos. Probablemente no tengo un consumo muy grande, puedo tener un consumo muy, muy pequeño, ¿no? Pero si fuera, imagínate, una empresa como Altos Hornos de México, que tiene un recibo de luz probablemente de 150 millones de pesos al bimestre, probablemente esa medición se vuelve mucho más crítica. Yeah. Entonces, eso es lo que conocemos como la exactitud requerida o la tolerancia de mi proceso. Y no es que el analizador de esta plataforma china sea malo o el otro sea muy bueno. Simplemente que yo tengo que comprar un equipo de medición que se ajuste a lo que yo requiero. Entonces, lo que decidí es que para el consumo de luz, pues iba a comprar de mi casa, se iba a comprar un analizador sencillo
pero si ya se relaciona, por ejemplo, con el consumo de luz de la empresa, que es un recibo mucho más oneroso que el de mi casa, entonces sí tenía que comprar uno mejor. Y aquí hay una regla de oro en la selección de los equipos de medición que dice que el equipo de medición que tú tienes que utilizar tiene que ser 10 veces más exacto que la medición o la tolerancia de tu proceso. Por ejemplo, si en tu proceso tú quisieras medir temperatura y tienes una tolerancia de más o menos 10 grados Celsius, entonces tú deberías de buscar que la exactitud de la ficha técnica que viene normalmente en el manual o un datasheet en la página del fabricante tenga una exactitud de 1 grado Celsius, porque es una relación de 10 a 1. En el peor de los casos, porque hay tolerancias de proceso muy ajustadas en industrias muy desarrolladas como farmacéutica, automotriz, energética. La recomendación es que al menos sea 3 a 1, 3 veces más exacto el equipo de medición que el proceso que voy a medir. Ok, wow. No, en verdad interesante todo esto que nos comentas. Entonces, no es necesariamente un problema del instrumento, funciona bien, funciona mal, sino el tipo de decisiones que vas a tomar basadas en este instrumento, en lo que mide este instrumento, en el resultado del instrumento. Es correcto. Siempre debemos de tener en cuenta diferentes aspectos, porque no es solamente la exactitud requerida. Te voy a decir algo muy común que pasa en la industria, hay una propiedad que se llama severidad de uso, que es cómo utilizo el equipo. Por ejemplo, yo puedo utilizar la misma balanza en la industria farmacéutica para medir, por ejemplo, un químico que se relaciona con un antidepresivo. ¿Estás de acuerdo que es algo muy crítico, que la vida de personas depende de esa medición? Y puedo tener el mismo equipo para medir agua en muy pequeñas porciones para hacer una disolución. Evidentemente, la medición de uno versus otro se va a utilizar el mismo equipo, pero la criticidad de uno es mucho más grande. Ahora, la intemperie, por ejemplo, si un equipo está a la intemperie, tengo que tener en cuenta eso, porque si yo compro un equipo que no está hecho con una certificación IP67, IP68, pues evidentemente no me va a servir, o el equipo, lo que va a pasar es que se va a desgastar mucho más rápido que si fuera un equipo diseñado para ese proceso. La exactitud es una de esas propiedades, pero en realidad son muchas otras consideraciones que tengo que tener en cuenta para seleccionar un equipo de medición. Ok. Vamos a entrar en materia, si te parece, Francisco. Sí. Y nos gusta ser directos en estos temas, sobre todo para transmitir un mensaje adecuado hacia las personas que nos hacen favor de seguir. La calibración no la usamos en México para cumplir normas. Básicamente lo que consideramos es que la usamos para calcular cuánto nos cuesta la incertidumbre. Y aquí es en donde empezamos a incorporar estos conceptos que de repente suenan raros, el tema de incertidumbre. A veces creemos que llevar a calibrar un instrumento significa que alguien le va a mover un tornillito y nos va a ajustar el instrumento. Correcto. O le va a cambiar una pieza que se desgastó por el uso y entonces ya va a quedar calibrado nuestro instrumento. Pero parece que eso está bastante lejano de lo que en realidad, estamos hablando. No es calibrar, no es un taller de reparación, no es un taller de ajuste, es algo que va mucho más lejos. Si nos puedes explicar de qué estamos hablando, por favor. Con todo gusto, Juan. Eso es correcto, y no solamente en México, sino en todo el mundo hay un falso entendimiento del concepto calibración. Esto es porque los fabricantes en los manuales desde hace muchos años introducen la palabra calibración refiriéndose al ajuste. En todo el mundo, la definición de calibración es comparar los resultados entre un instrumento bajo calibración, el termómetro o este analizador de calidad de la energía que hemos estado platicando, y un instrumento patrón. Un patrón normalmente es un equipo de mayor exactitud, que está calibrado, etc. En el momento que yo comparo, por ejemplo,
yo genero 100 milivolts y veo 100 milivolts en mi instrumento bajo calibración, lo que yo estoy haciendo en un laboratorio de calibración es determinar cuál es el error del equipo de medición, por ejemplo, el multímetro. Y al determinar ese error, yo también calculo una incertidumbre porque hay cosas que no alcanzo a ver. Ahorita podemos entrar un poco más a la definición de incertidumbre. Pero nosotros, los laboratorios de calibración, a reserva de que lo pida el cliente y de que se pueda, no modificamos, alteramos o abrimos el instrumento para hacer que mida mejor o que mida bien. Lo único que hacemos es que le entregamos un papel a la industria donde le decimos, revisa tú los datos de las mediciones para que tú, con base a la tolerancia de tu proceso, determines si te es funcional y te sirve el error que está presentando tu equipo o no. ¿Por qué lo tenemos que hacer así? Porque ningún equipo de medición es perfecto. Ni siquiera los de los Centros Nacionales de Metrología. Todos tienen un error y una incertidumbre. Y el equipo del cliente también. Esas son normalmente las especificaciones del fabricante. Cuando te dicen, por ejemplo, la tolerancia de ficha técnica de un termómetro es más o menos 1 grado Celsius. Más o menos 1 grado Celsius, yo lo que hago como laboratorio de calibración es medir el equipo de medición para entregarle un certificado de calibración al cliente y que el cliente determine si es funcional para él, porque la mayoría de los equipos de medición de la industria no se pueden ajustar. Y esto es algo que asombra mucho a la gente. Yo te puedo decir, nosotros hemos calibrado, el año pasado calibramos 28,000 equipos y te puedo decir que de los 28,000 probablemente unos 2,000 se pueden ajustar. Son muy pocos, es una tasa de menos del 10%. Normalmente, para que la gente lo sepa, lo que se puede ajustar, porque así lo requiere su proceso, son, por ejemplo, las básculas. Es muy importante porque sí existen pesas de ajuste que tiene la industria y tiene botones que se llaman botones de calibración, que en realidad son botones de ajuste, para que el equipo mida lo que esa referencia o esa masa necesita que mida. Entonces, lo que pasa es que las empresas que tienen mejor desarrollado el tema de metrología en sus empresas, tienen pesas que nos mandan a nosotros, a los laboratorios de calibración, a que se ajusten esas pesas y entonces con esas pesas ellos realizan sus ajustes y sus calibraciones internamente. Pero esto evidentemente dependerá mucho del contexto de cada empresa para decidir cómo tener un buen control metrológico en relación a sus instrumentos. Claro. Aquí algo importante, Francisco. De repente, a quienes pues, nos gusta cocinar, tenemos una basculita casera en la cocina. Y hay otro concepto que ahorita me viene a la mente, que es el de la tara, ¿no? Que claramente no es al que te refieres con esos botoncitos. Y tú me dirás si lo describo correctamente. La tara tiene por objeto básicamente descontar el peso del envase en donde voy a vertir alguno de los ingredientes para que me dé realmente la medición sobre el ingrediente. Es decir, pesa primero cuánto pesa mi envase. Y una vez que guarda en la memoria ese envase, esto me pone en 0 el contador. Y estoy yo en capacidad de vertir el ingrediente que se trate hasta llegar a la medición que necesito para hacer el pastel. Correcto. Son una de las muchas funciones que tienen los equipos de medición. En este caso, existen básculas porcionadoras. Existen muchos tipos de básculas, pero esa es una función, la tara es una función de las básculas porcionadas que son utilizadas en la industria alimenticia, porque lo que haces es que tú colocas sobre el plato de la báscula, el contenedor donde vas a vaciar el producto que quieras porcionar o medir, pero lo que hace la función de tara es descontar del peso, de la indicación de la báscula, el peso del contenedor sobre el cual vas a vertir,
para llevar a cero la báscula. Que hay básculas que tienen la función por aparte. Una cosa es la tara que descuenta el envase y otra es que hace que la indicación se vaya a cero, porque hay diferentes aplicaciones. Por ejemplo, cuando cuentan tornillos, lo que haces es que pesas un tornillo, vacías una bolsa y te dice cuántos tornillos tiene. Pero eso es algo muy importante e interesante. Ahorita estamos hablando de una báscula y existen, te podría decir, tal vez unos 7, 8 diferentes tipos de básculas. Ajá. Y así existe por cada categoría de instrumentos de medición. Existen 5 o 6 tipos de multímetros, 7, 8 tipos de manómetros, muchos equipos en general. Pero regresando un poco, hace rato mencionaste algo que me parecía muy interesante, que era, las empresas lamentablemente lo que buscan es cumplir con el tema de la auditoría para que cumplan con la norma, les den su sello, su certificado, lo que necesiten, o puedan trabajar con el cliente o ganar la licitación, y dejan a un lado el papel y la importancia de la metrología. Y sí, o sea, evidentemente sí te ayuda a cumplir con eso y es muy importante por esa razón, pero también porque eso se impacta directamente contra las mediciones. Nada más, ahorita recordé un dato para que tengamos una idea. El NIST, ya tiene mucho tiempo, en el 99, el NIST es el Instituto Nacional de Metrología de Estados Unidos, equivalente al CENAM, hizo una medición de cuánto afectaba el Producto Interno Bruto, una mala medición, de Estados Unidos, y resultó que era más del 5%. Eso era en 1999, hoy en día debe ser probablemente más, y evidentemente el Producto Interno Bruto ha crecido muchísimo. Sí. Te doy esta analogía de Estados Unidos porque hoy no tenemos una estadística similar en México, pero debemos de andar por ahí, si estás de acuerdo. Las mediciones, la importancia de la medición va mucho más allá de cumplir con el requisito de calibración. ¿Por qué? Porque afecta realmente los resultados que yo tengo en mi línea de proceso, en el servicio que yo doy. Un gran ejemplo es la crisis de Toyota del 2009, que fue muy conocida. Tuvieron que retirar, si no mal recuerdo, 2 millones de unidades, una exageración así. Y aunque fue un problema mucho más complejo que una simple medición, porque involucró muchas cosas, sí estuvo relacionado con tolerancias de procesos, con equipo de medición no calibrado, con muchas cosas que pensamos que no nos van a ayudar a poder entregar un buen o un mal producto y a final de cuentas sí termina impactando. Y por el otro lado tenemos ejemplos de empresas como Rolex, que su valor de marca está basado en su exactitud, en su precisión, en su estabilidad a largo plazo, en su durabilidad a través de diferentes condiciones de uso. Y hoy probablemente es el top of mind de los relojes a nivel mundial y se encuentra por arriba de todos. Entonces, claro que es un buen camino tener mediciones confiables y tener un sistema de control de los equipos de medición de la planta adecuado a los requisitos de mi proceso. Okay. Wow, qué interesante esto que comentas y sobre todo pues cuando salen en la charla empresas de este tamaño, claro, como que te impacta más, ¿no? Este tipo de cosas. Totalmente. Oye, Francisco, en esta experiencia que tú has tenido pues con industria, con empresas, cotidianamente en tu trato diario, revisando las formas en las que hacen las cosas, particularmente con los instrumentos de medición, ¿tú cuáles dirías, si nos ayudas a identificar los 5 principales problemas que una empresa, que la industria en particular, debería considerar cuando estamos hablando de las mediciones dentro de la empresa? ¿Qué es lo que en tu quehacer cotidiano tú pudieras identificar como estos principales problemas, no que sean los únicos, claro, pero cuáles son los 5 problemas más relevantes en donde pudieras ayudarnos con alguna recomendación también hacia las empresas? Claro. El primero y el más delicado para mí, Juan, es que las empresas
calibran porque se va a vencer o se venció la etiqueta. Así de sencillo. Porque el calendario dice que se tiene que calibrar, no porque se haga algo al respecto. Y yo te voy a decir algo. La definición de trazabilidad, la trazabilidad es esta cadena de calibraciones, ¿no? Por ejemplo, en el Centro Nacional de Meteorología en México se compara a nivel internacional con el Instituto Nacional de Meteorología de Estados Unidos, de Costa Rica, de Perú, de Alemania, de todas partes. Y se aseguran que las mediciones a lo largo de todo el mundo sean iguales. Entonces mando a calibrar mis patrones con el Centro Nacional de Meteorología y a su vez yo voy con mi patrón y le calibro a la industria. Okay. Esa cadena de calibraciones es lo que se conoce como trazabilidad. Pero la trazabilidad se ejecuta hasta el momento que yo uso el certificado de calibración. Los requisitos de las normas, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente la ISO 9001 que utilizamos mucho, la NOM 059 o una IATF de la industria automotriz. En términos generales, lo que te mencionan es que el instrumento de medición crítico que se relaciona con el producto debe estar calibrado en periodos establecidos. No te dicen que es cada año, y ese es uno de los otros 5 problemas que te voy a platicar. Pero lo que te dicen es que debes de tener trazabilidad. Okay. Y si tú no utilizas el certificado para revisar si el error y la incertidumbre que te está dando el laboratorio de calibración te es útil, en realidad no estás cumpliendo con ese requisito, solamente estás pasando tu auditoría. Y es muy importante que se revisen los certificados de calibración. Un ejemplo muy sencillo es que lo que debemos de revisar, ¿te acuerdas que ahorita platicamos de la tolerancia del proceso, ¿no? Que si yo tengo un termómetro y la tolerancia de mi proceso es 10 grados Celsius, yo tengo que comprar un equipo 10 veces más exacto. Por ejemplo, un termómetro con una exactitud de 1 grado Celsius. Cuando recibo el certificado de calibración de ese termómetro, lo que yo tengo que hacer, y es algo, se puede hacer un análisis mucho más profundo, pero algo rápido que podríamos hacer, es revisar si el error y la incertidumbre es menor a ese 1 grado Celsius, que es la exactitud del equipo. Si la suma de esos dos factores, error más incertidumbre, es menor a la exactitud del equipo, podemos decir que el equipo está dentro de la especificación del fabricante, y si elegí bien el equipo de medición con la regla de 10:1, no tengo de qué preocuparme. Lo que pasa normalmente, y eso es algo que la gente tiene que entender, es que el laboratorio de calibración no te dice si tu equipo cumple o no cumple con la especificación del fabricante. Porque yo no sé si compraste el equipo de medición de manera adecuada siguiendo esta regla de 10:1. El laboratorio de calibración, todos en México y en el mundo, lo que hacen es que te entregan un certificado de calibración para que tú lo interpretes. Hay algo que se llama criterio de conformidad o declaración de la conformidad, que es decir si cumple o no cumple. Pero esto casi nadie lo solicita. Entonces, la trazabilidad se ejecuta en el momento que tú analizas el certificado de calibración, ves esta relación y dices que cumple. Error más incertidumbre. Y aquí es donde sale a relucir la calidad del laboratorio de calibración, porque la incertidumbre es esa duda de la medición que estamos haciendo. Los laboratorios de calibración que no son muy buenos tienen incertidumbres muy grandes, dudas muy grandes. Los laboratorios de calibración buenos tienen incertidumbres muy chiquitas. Ahorita vamos a desarrollar un poco más, pero hay incertidumbres relativas al instrumento de medición e incertidumbres relativas al laboratorio de calibración. El laboratorio tiene que cuidar porque sean muy chiquitas las del laboratorio, porque las del instrumento siempre van a estar presentes. Por ejemplo, si tiene una resolución muy pobre o si no tiene la capacidad de repetir siempre igual, esas son propiedades que no se pueden mover, son inamovibles del equipo y vienen en su ficha técnica. Pero este sería como uno de los primeros grandes consejos. Ok, déjame hacer un alto aquí, Francisco, porque estoy, y perdón por usar mi experiencia personal en estos temas, pero vuelvo a la báscula de casa. Sí. O sea, es que me impresiona lo que tú nos estás comentando, porque, digo, si bien yo no me dedico a algo en donde tenga que hacer mediciones en la proveeduría de algún bien o servicio, sí me llama la atención
porque creo que claramente soy de esas personas que viene arrastrando este error de concepto Sí. desde antes. Es decir, si consideramos que un laboratorio de calibración, como en tu caso, no es un taller que ajusta el instrumento, lo que nos estás diciendo es que yo llevo el instrumento a un laboratorio de calibración, lo recojo, me entregas un papel, ese papel yo lo guardo, llegando a mi oficina, y le entrego el instrumento de medición al área de producción, al área de ventas, a donde vaya. Y ellos van a seguir haciendo lo mismo. Pesar con la aguja que diga la báscula, con la ventanita donde está el indicador de la medición que se esté haciendo. Lo van a seguir haciendo sin revisar el documento que un laboratorio de calibración como tú les expiden y donde les dicen de qué tamaño es el error. Correcto. ¿Sí? Por lo tanto, el equipo de medición, si estamos hablando de kilogramos, pues va a seguir marcando 1000 gramos, pero no quiere decir que esté pesando 1000 gramos. ¡Wow! Sí, o sea, lo que estás diciendo es un hecho y pasa. Yo te voy a decir algo. Los laboratorios de calibración no calibran un equipo de medición cuando no está en condiciones operacionales. Eso quiere decir que no puedes hacer una medición. Si el equipo permite hacer una medición buena o mala, se tiene que calibrar para que el cliente reciba el certificado y decida qué hacer. Claro. Te voy a decir por qué inclusive tiene que ser así. Vamos a regresar a este mismo ejemplo de la báscula. Yo trabajo con una fábrica de pasteles muy famosa en México y ellos, por proceso, me piden siempre que en el certificado de calibración, como las básculas sí se pueden ajustar, vengas un certificado antes del ajuste, hacer el ajuste y un certificado después del ajuste. Así se conoce el certificado. Y me piden ajustar con sus pesas para que ellos estén ajustando normalmente su báscula y los errores se mantengan. Pero es muy importante que yo le dé los resultados antes del ajuste porque probablemente ellos liberaron lotes de harina o de azúcar y el pastel llevaba muchísima más azúcar y ellos no van a saber cuál era el error de la báscula. Ajá. El hecho de revisar el certificado es fundamental porque yo no sé si un error de 1 kilogramo es mucho o poco para la pastelería. Ajá. Puede ser que probablemente su tolerancia es más o menos 5 kilogramos y entonces no pasa nada. Pero si su tolerancia eran 500 gramos, están en un problema. Sí. Entonces, por eso es la importancia de revisar el certificado de calibración. Otro de los 5 problemas que encuentran las empresas es que compran el equipo de medición equivocado. Y es un poco retomando lo que ya hemos ido platicando. No siempre el más caro es el mejor, pero también, y lo que pasa lamentablemente, es que terminan comprando el más barato. En principio se debería de seleccionar con base al proceso. ¿Y a qué me refiero con eso? La exactitud que requiere tu proceso con esa regla de 10:1, mínimo de 3:1. Con el tipo de medición que se va a hacer. Ahorita lo platicamos, si es una báscula contadora, una báscula porcionadora. ¿Con quién lo va a ocupar? Por ejemplo, influye mucho. Tengo unos clientes que compran unas balanzas de una marca alemana muy conocida que son buenísimas, pero no lo saben ocupar. Y entonces, deja tú que no estén explotando las capacidades de la balanza. Al contrario, están haciendo mediciones incorrectas porque no saben cómo son las funciones, no saben que se tara diferente, se cera. Estas balanzas ya tienen una pesa interna que hace el ajuste de la balanza, hacen ajustes por gravedad local. Son equipos muy avanzados, pero también si no sabemos cómo utilizar el instrumento, eso es un problema. Y la otra, las condiciones de uso. No va a ser la misma balanza si tú quieres hacer una medición a la intemperie, que es un problema muy común, una báscula, a una que está en un cuarto limpio, en donde está libre de polvo, o por ejemplo, a una báscula de alimentos.
sabemos que los alimentos tienen que ser inocuos y Cofepris nos marca muchos lineamientos. Y la báscula que tengo que utilizar, por ejemplo, debe ser de acero inoxidable. No puedo utilizar una báscula de plástico porque evidentemente el plástico guarda residuos. Entonces, el segundo sería seleccionar el equipo de medición de manera adecuada. Y el tercero, que creo que es muy importante, son los periodos de calibración. La industria, por alguna extraña razón, acostumbra a calibrar en periodos de 1 año. Todos mandan su programa de calibración anual o cada año mandan sus equipos ya que se va a vencer su etiqueta. Y esto es incorrecto, porque depende de muchos factores. Por ejemplo, esta balanza donde pesamos un antidepresivo, es demasiada crítica la medición, ¿estás de acuerdo? Imagínate en 1 año haciendo mediciones todos los días, el riesgo en el que te metes. De hecho, la industria farmacéutica lo que hace es que tiene sus propios juegos de pesas y ellos todos los días, para mediciones muy críticas, ajustan y calibran su báscula, su balanza. Y a nosotros nos mandan cada 6 meses, cada 3 meses, cada año, según diferentes factores, su set de pesas a que se calibre para que ellos le den la trazabilidad a su equipo de medición. No todas las calibraciones tienen que ser hechas por laboratorios externos. También uno puede hacer, en la industria se conoce como verificaciones, pero en realidad son calibraciones internas. Y lo que hace es que vas dando un continuo monitoreo a tus equipos de medición. De hecho, esa es la mejor manera de determinar los periodos de calibración, que es, tengo un sistema de verificación o de monitoreo de las mediciones y llevo un control diario, semanal, mensual, etcétera. Y lo que voy viendo es cómo se va comportando el error de mi equipo. Algo muy sencillo, seguramente te debes de acordar en los talleres de la secundaria de prepa en el laboratorio, que existían los calibradores Vernier. Lo que hacen en la industria para verificar el calibrador Vernier es que compran un bloque patrón, que es una medida dada, por ejemplo, 10 centímetros, y lo que haces es que con ese bloque patrón lo mandas a calibrar y el bloque patrón lo utilizas y todos los días haces una medición con el mismo bloque patrón y vas anotando cómo se va comportando. Entonces anotas, por ejemplo, 10.1, 10.1, 10.2, 10.3. Si a los 6 meses, por ejemplo, de repente te sale un 10.9, algo está raro. Eso se conoce como una carta control. Ese es el momento correcto para mandarlo a calibrar. Para ver si algo le pasó al equipo o en realidad el operador tuvo un mal día y hizo una medición incorrecta. Entonces, los periodos de calibración dependen de la criticidad de la medición, de la severidad de uso, de la deriva. La deriva del equipo es cómo se va desgastando el equipo. Hay equipos que por su propia electrónica a los 6 meses ya no están funcionando de manera óptima dentro de especificaciones del fabricante. Por ejemplo, algo también que influye mucho es cómo lo transportamos, cómo está almacenado, está sometido a mucha humedad. Son muchos los factores. Todos esos factores lo que nos dicen es en qué periodos tenemos que mandar a calibrar. De hecho, algo que pasa es que los laboratorios de calibración no pueden sugerir un periodo de calibración. La industria, el dueño del equipo, es quien conoce todos estos factores que acabamos de decir y con base a esos factores debería de determinar cuáles son esos periodos de calibración. Y aquí, para la gente que escucha el podcast, hay una norma que es la ILAC G24 que te dice 5 metodologías para establecer tus periodos de calibración. Es un muy buen documento porque vienen 5 maneras diferentes para el universo de equipos de medición que tengas, sea 1 o 2000, que te van a ayudar a determinar los periodos de calibración adecuados para el equipo de medición que tienes. Y no dejárselo a un laboratorio, que en realidad un laboratorio, a mí me ha tocado escuchar gente que dice que el laboratorio obliga a los clientes a calibrar en periodos de 1 año y eso es un conflicto de interés. Claro. Eso no debería pasar, inclusive eso debería ser denunciado porque es una presión indebida por parte del laboratorio para darse más trabajo. Lo correcto es que nosotros respetemos el periodo de calibración que determina el cliente. A mí la otra vez llegó un cliente al ACE y nos decía que quería colocar un periodo de calibración de 5 años. Y yo le dije,
yo te lo pongo, lo que tú me digas yo te lo pongo, pero tú vas a tener que soportar ese periodo de calibración. Y entonces me explicó que tiene un patrón de verificación y que lo que hace es que cada semana verifica su patrón. Me dio la mejor respuesta, eso es algo confiable, le puse 5 años y estoy seguro que si tiene un buen control del equipo, un buen monitoreo, si él está capacitado, si lo almacena de manera correcta, si no está muy expuesto a la humedad, entonces la calibración, el error reportado en la calibración se va a mantener por esos 5 años. Básicamente es un poco del periodo de calibración. Interesante. El cuarto, Juan, debería ser que los problemas se detectan tarde y va relacionado con el punto 1 de las vigencias. Lamentablemente los laboratorios de calibración le dan preferencia a quien tiene su carga de trabajo programada. Quien tiene un buen programa, un buen calendario de calibración y nos notifica con tiempo. Yo, en LACE, trabajamos con una empresa de paquetería internacional muy famosa que le almacena los medicamentos a las empresas farmacéuticas más grandes del mundo y lleva el control de su cadena de frío. Es un proceso muy crítico porque un buen ejemplo es, imagínate la vacuna del COVID, que probablemente venía de alguna fábrica en Alemania, entonces el contenedor venía desde Alemania, estaba en aduana se traía en trailers o camiones con temperatura controlada, se queda en un almacén de ellos y después lo llevan al punto donde se va a aplicar la inyección y tenemos, por ejemplo, una ventana de 24 horas para que se aplique. Ellos tienen un control tan minucioso de sus equipos de medición que ellos nos definen cuáles son las tolerancias. Compraron equipos que evidentemente son más caros, pero se pueden ajustar para que midan bien o midan un error menor al de su especificación si así se requiere. Ellos me mandan al principio del año su programa de calibración donde nos dicen en qué días específicos tenemos que estar ahí y tienen ya coordinado todas las otras áreas, por ejemplo el área de compras para el envío de la orden de compra, el área de mantenimiento para bajar los sensores, el área de validación para asegurar que no afectemos el estado validado de una cámara. Todos se coordinan para poder llevar un buen control y ellos me piden los certificados para que de uno en uno se analice, se determine si está dentro de la tolerancia de su proceso y si puede continuar ese equipo de medición midiendo. Esto evidentemente no pasa en todas partes, pero nos gustaría porque habla de la calidad del producto y de la empresa para llevar un buen control de todo su equipo de medición. Evidentemente se hace así porque es algo muy crítico, ¿no? Es la diferencia entre que una vacuna sea efectiva y no te haga nada, claro. O al contrario, te pueda hacer algún daño, ¿no? Y el último es que lamentablemente la metrología está aislada de la producción y de finanzas y de todos los departamentos. Hoy el área de metrología normalmente depende de un área de calidad, de un área de mantenimiento o de un área de producción, depende mucho de dónde se encuentra la empresa. De cada empresa cómo determina su organigrama y su estructura. Pero calidad o cualquier área, debería de existir un programa de calibración, deberían existir proveedores auditados, debería de existir un sistema de gestión de calidad que se base en algunos documentos como este ILAC G24 que te determine cómo son los periodos de calibración. Debería existir una comunicación muy frontal con los laboratorios de calibración para tener en cuenta sus periodos y que el laboratorio pueda programar su carga de trabajo. Hoy es una realidad que en México la mayoría de los laboratorios de calibración tienen problemas porque no hay un control de los equipos de medición. Lamentablemente, a todos les urge la calibración para ayer. Y eso es una realidad muy triste. Todos quieren su calibración en calidad de urgencia. ¿Y cuántos pagan urgencia? Todos. Y eso está mal porque están pagando un sobreprecio que no tendrían por qué pagar si hubiera una buena gestión. Claro. Pero alinear a los departamentos, por ejemplo, que producción utilice bien las herramientas y que esté capacitado, que finanzas contabilice los costos de no calidad relacionados con mediciones, etcétera, es muy importante. Aquí
algo que hicimos en colaboración con el OBBM fue un curso de metrología que está en la plataforma del OBBM y pueden tomar, donde hablamos un poco de la metrología desde una base muy sencilla para que alguien con una formación administrativa pueda entender cómo se relaciona con las mediciones, pero también que pueda entender cómo esas mediciones se pueden volver en un factor tan crítico. Fíjate, Francisco, que con esto último que comentas, digo, parece que volvemos a lo mismo, y sí estamos desgraciadamente hablando de lo mismo, pero es bien interesante porque esto último no hace más que confirmar lo que hemos venido platicando antes, pero me gustó el enfoque que le diste sobre el costo que esto tiene para las empresas. Es decir, solemos ver a la calibración en las áreas de producción como una carga, como algo engorroso, como unas personas que me vienen a dar lata, que me vienen a distraer y eventualmente a parar durante un momento o un espacio la producción por algo que no considero realmente relevante. Y entonces les doy largas, hasta que ya no puedo patear más el balón. Sí. ¿Y cuál es ese momento? Pues cuando alguna autoridad está requiriendo algo, cuando... mide mal. Exactamente, por algún trámite me dicen necesito ese papel y no lo tenemos. Y entonces, como bien lo dices, siendo un alto no programado en el área de producción, no solo es que el laboratorio de calibración me cobre un extra por la urgencia, sino es que sin ser algo programado, tengo que parar la actividad en la que se esté usando ese instrumento de medición en seco y pues a ver, persignarme para que nos vaya bien, pero pues no programado, y entonces claramente eso también incrementa los costos dentro de las empresas por una falta de planeación en esto que bueno, digo, yo sé que a nadie le gusta que le detengan su trabajo, pero te sale mucho más caro que te lo detengan en seco. Y eventualmente lo que decías, oye, y si no estaba midiendo bien el instrumento, pues de nada sirvió seguir y seguir creyendo que estábamos salvando a la empresa, cuando en realidad buena parte de esa producción puede tener algún problema vinculado a los temas que nos has platicado de medición. Sí, totalmente, Juan. Te podría contar 5,000 historias diferentes de cómo afecta la falta de planeación, y te puedo decir que lamentablemente, así como te platicaba de esta empresa de mensajería que tiene un muy buen control, hay de todo, ¿eh? O sea, hay empresas fabricantes de cereales, empresas muy grandes que todos conocemos. Nos pasó hace relativamente poco que no dejaban salir a los metrólogos. Les decía de broma, nos llevamos bien con ellos, pero oye, ¿tienes secuestrado al personal? Pues es que decía, es que yo tengo que cumplir con mi programa de calibración porque mi línea de producción se abre mañana a las 9 de la mañana. Si yo no tengo los equipos de medición calibrados para hoy en la noche, lo que va a pasar es que voy a perder millones de pesos porque no voy a empezar a poder fabricar a tiempo. Ajá. Entonces, sí es una realidad que es muy importante para la industria el tema de metrología, pero también es muy importante tomarse con seriedad el tema de metrología. Y eso empieza no solamente desde el uso del certificado, eso ya es una segunda etapa. Empieza un paso antes, que es la planeación. En México necesitamos desarrollar esa cultura y esa conciencia de planear el trabajo con los laboratorios de calibración. Se pueden hacer en sitio muchas calibraciones, de hecho, la mayoría, de excepción algunas de tal vez volumen, algunas pesas que no se pueden hacer en sitio, sí se pueden hacer la mayoría de calibraciones en sitio. Pero lo que tenemos que cuidar mucho es que el programa de calibración se comunique a tiempo y que se utilice ese certificado de calibración. Y sí, es una realidad cuidar mucho el proveedor de calibración. En México, la última vez que escuché un poco de estadísticas, me dijeron que existían 3,500 laboratorios de calibración.
Ok. Probablemente comparados contra otro país de Latinoamérica es muchísima más la cantidad de laboratorios de calibración, pero también la industria, la población es gigantesca en México. Lo que tenemos que generar es un vínculo entre todos nosotros para poder servir a la industria de manera adecuada y para poder capacitarlos y llevar una conciencia de metrología y de promover los pilares de la ley de la infraestructura y de la calidad, donde nosotros estamos ahí muy relacionados, para promover la calidad en el país. Claro. No, bueno, pues lo que nos platicas no viene sino a confirmar nuestra hipótesis del arranque de esta charla, en donde la práctica habitual es que las empresas calibran para la auditoría, Sí. calibran para el trámite, pero no les es útil, no lo saben aprovechar en su operación cotidiana. Y realmente es preocupante todo esto que nos comentas. Sí, totalmente, Juan. Y sí existe mucho desconocimiento en la industria y en la gente. La materia de metrología, lamentablemente, es una materia que se lleva en carreras de ingeniería, pero todos estamos relacionados con las mediciones. Sí. Entonces, hasta en las carreras de ingeniería y la gente cuando ya está en la vida real trabajando, desconoce mucho de este tema. Yo te puedo decir que yo me encuentro con la mayoría de la gente que desconoce qué es la incertidumbre y es algo fundamental para definir el periodo de calibración, para definir al proveedor de calibración, para saber inclusive si mi equipo está bien o mal. Y aquí, para definirlo y por qué es algo importante, la incertidumbre es la duda de la medición que tenemos. Hace rato platicamos que existen dos fuentes de incertidumbre, las del laboratorio de calibración y las del instrumento bajo calibración. Por ejemplo, el instrumento bajo calibración, seguramente debes de ubicar estas pistolas de temperatura que son termómetros infrarrojos, así se conocen, o IRs. Estos equipos, por ejemplo, si yo lo pongo en una superficie de un color que no es negro, va a medir diferente, así es una superficie de color negro. La emisividad, lo que miden es radiación de temperatura. Ajá. Yeah. La emisión de la radiación de la temperatura depende del color directamente. En teoría, pero no pasa, todos los termómetros infrarrojos deberían de poderse configurar su emisividad. Por ejemplo, si yo le estoy apuntando a una pared de color blanco que quiero medir su temperatura, yo debería ajustar la emisividad. Hay algunas tablas, no me lo sé de memoria, pero debe andar tal vez en punto 2, en punto 3 la emisividad. Si yo le estoy apuntando a una pared pintada de color negro, entonces debería ajustar su emisividad a 1. Es algo así de sencillo, es algo muy peculiar, pero existen en cada uno de los equipos de medición diferentes dudas. Esa es una propiedad. La otra es, por ejemplo, la repetibilidad. Los equipos no miden siempre igual. Depende de muchos factores su medición. Pero me refiero al equipo por sí mismo. Ahorita hablamos de la verificación de ese calibrador. Si yo ahorita saco un bloque patrón y un calibrador Vernier y nos ponemos a medirlo 100 veces, nos va a dar diferentes. A veces nos va a dar 10.1, a veces 10, a veces 9.99. Eso es una duda que tenemos al momento de hacer las mediciones. Los laboratorios de calibración lo que hacemos son muchas mediciones para conocer la repetibilidad o la precisión, que es lo mismo, del instrumento de calibración. Esa es otra fuente de incertidumbre. Otra es la resolución. Por ejemplo, un multímetro que tiene una resolución de 0.1, si el valor que estamos aplicando es 0.05, redondea hacia arriba o hacia abajo. No lo sabemos porque eso lo decidió el fabricante y depende de la electrónica del equipo. Esa es otra fuente de incertidumbre del instrumento bajo calibración. Y esas no podemos hacerlas más chicas o más grandes. Algunas de ellas sí, pero la mayoría no. Y del otro lado tenemos más dudas que mete el laboratorio de calibración. Por ejemplo, el patrón con el cual voy a hacer la calibración tiene que tener un certificado de calibración porque eso es la trazabilidad. Ese certificado tiene una incertidumbre y esa incertidumbre se va a heredar a la nueva calibración. El patrón también tiene cierta exactitud, se va desgastando de cierta manera.
El patrón, por ejemplo, puede medir diferente dependiendo de las condiciones ambientales. Todas esas dudas que tenemos alrededor de la medición que estamos haciendo para determinar el error es la incertidumbre. Okay. Y viene acompañado de la medición del error. Ajá. Hace rato les decía yo que para revisar su certificado lo que deben de hacer es sumar el error más la incertidumbre y compararlo contra la tolerancia. Si solamente comparamos el error y dejamos a un lado la incertidumbre, podríamos cometer un error, porque si es una duda de la medición, a lo mejor y el valor verdadero de la medición se encuentra dentro de esa incertidumbre. Y es normal que las mediciones den siempre diferente. Dentro de la banda de la incertidumbre, te voy a decir algo que pasa. Me mandan a calibrar la báscula, yo la calibro y le digo, tiene un error de 5 kilos. 5 kilos más o menos 5 kilos. Imagínate que es una báscula de toneladas, ¿no? Porque es un error muy grande. 5 kilos más o menos, 5 kilogramos de error más o menos 2 kilogramos. Entonces, el valor verdadero se encuentra entre 5 más 2 y 5 menos 2, 3 y 7. Y luego me vuelven a mandar al mes siguiente la misma báscula a calibrar y ahora le reporto 6 kilos más menos 1. Eso es totalmente válido. Ajá. Lo que dice es que la incertidumbre es más chica, pero un error está dentro del otro. Ya. Ajá. Ya. ¿Por qué? Porque a lo mejor la primera calibración yo calibré a 20 grados Celsius, a 20% humedad, casi no había humedad, a una presión atmosférica controlada, no se puede controlar, pero sí regular, y a lo mejor la siguiente calibración la hice como es en planta, estaban a la mitad de un proceso, estaba lloviendo y estaba lleno de humedad, y evidentemente la presión atmosférica estaba muy alta. El comportamiento del instrumento fue muy diferente, pero el error que estoy declarando, más su incertidumbre, debe de cubrirse un certificado con otro. Eso es algo totalmente normal. Okay. Uh-huh. Wow. Otra cosa que debemos de tener en cuenta es, y es platicar un poco más, pero es muy importante, no guardar el certificado de calibración en una carpeta, en un cajón y esperar a que llegue la auditoría, sino realmente interpretar el certificado de calibración para ver si está siendo funcional el error y la incertidumbre que tiene para todo mi proceso. Y te voy a decir algo que pasa mucho en la industria. El equipo de medición tiene un alcance de medición. Por ejemplo, un termómetro puede medir de menos 20 a 80 grados Celsius. Los puntos de calibración deben de ser por arriba y por abajo de mi proceso. Si yo estoy en la cadena de frío de un fármaco que es de 0 a 8 grados Celsius, de 2 a 8 grados Celsius, perdón, la recomendación es calíbralo de 0 a 10 grados Celsius. Tú siempre vas a estar entre 2 y 8. Pero si en algún momento se llega a salir, que hasta cierto punto es normal, pero haces todo para que regrese, eso se llama excursión. Si tú haces una medición, si tú calibraste tu equipo en 2, en 5 y en 8, por ejemplo, y tú haces una medición en 8.5, tú ya no sabes cómo se comporta el error ahí. La recomendación siempre es que de tu alcance de medición, calibres un poquito arriba, por ejemplo un 10% arriba, y un poquito abajo, para que si te sales de tu medición habitual, tengas trazabilidad y sepas cómo se comporta el error en ese punto. Eso es lo relativo a los puntos de calibración. Y la vigencia de calibración que ya platicamos, que si estás de acuerdo es muy importante porque yo me he dado cuenta de muchas empresas que mandan a calibrar en periodos de un año que deberían de estar calibrando probablemente diario, como es el caso de este antidepresivo. Sí. Porque liberaron un lote que venía mal y el lote fue de hace 320 días y se están dando cuenta 320 días después, sí. Y pues ya ni siquiera está en piso de venta, probablemente ya se vendió ese producto, sí. ¿No? Probablemente ya se consumió. Sí, es correcto. Entonces por ahí van un poco las recomendaciones de metrología y calibración. Ok, mira, la verdad es que sí me dejas con muchas inquietudes en el tema, pues partiendo de esa falsa concepción que tenemos de la calibración, ¿no? Claramente
conforme avance esta charla, es más claro que estamos muy lejos de que sea una simple calcomanía, Sí. que es lo que tradicionalmente consideramos. Quizás la siguiente pregunta yo te la plantearé en términos de mitos y realidades. ¿Qué sí es la calibración? ¿Qué no es la calibración? ¿Qué necesito realmente hacer como empresa? Y en una de esas incluso, al considerar, oye, voy a tener que comprar un equipo, o lo tengo que arreglar, me va a servir, etcétera, etcétera. Creo que eso es importante. Digo, me sigue llamando la atención este tema que has comentado de que guardamos el certificado, porque en realidad el no interpretar el certificado me mete en un problema serio, porque una de las conclusiones que puedo tener de interpretar el certificado es que el instrumento ya no me es útil. Ya no es confiable. Para lo que estoy haciendo. Entonces, pues yo como simplemente, pues ya lo trajeron y veo que enciende y que sigue marcando la aguja y que sí, lo sigo usando creyendo que pues ya tengo el certificado. Si viene la auditoría, tengo el papel para mostrar, pero en realidad, pues el papel, si no tomé ninguna acción, no me sirve absolutamente para nada. Claro. Y te impresionarías porque yo he visto, por ejemplo, termómetros infrarrojos que llegan y se calibran como el cliente los utiliza, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces así le reportas al cliente. Yo he visto errores de 40 o 50 grados. Imagínate, eso es un problema, porque quiere decir que el cliente está monitoreando 250 grados con su pistola y en realidad son 300. Sí. Si esos más o menos 50 grados le afectan al cliente, esos 50 grados de error, por ejemplo, lo tendría que determinar el cliente. Regresando al comentario, el mito más grande que existe es el concepto de calibración. La calibración sí es una comparación entre un instrumento y un patrón, donde se plasma en un certificado de calibración un error o una corrección. Hay laboratorios que damos correcciones, que es la inversa al error, pero es para que el cliente agarre ese valor y corrija sobre su proceso. Ajá, es un poco más sencillo de comprender. Pero sí es determinar el error para que el cliente decida qué hacer con ese equipo de medición. No es ajustar el equipo. Si el equipo permite un ajuste, el cliente debería de saberlo y el cliente debería de pedirlo. Por ejemplo, los termómetros infrarrojos casi no se pueden ajustar, a menos de que el fabricante le dé a alguien, que normalmente hay laboratorios que tienen autorizaciones por parte del fabricante. Nosotros, por ejemplo, de las marcas más importantes las tenemos. Y lo debe solicitar por escrito y el laboratorio deberá entregar calibración antes del ajuste y después del ajuste para que las implicaciones de los resultados que fueron antes del ajuste las tome en cuenta la empresa, ¿no? Pero ese es un gran mito, el concepto de calibración y ajuste. Y el otro, que el certificado sí se debe de utilizar. Esto es importante. Yo veo que la industria en general está muy preocupada por temas de fondo en el certificado. No, temas de forma, perdón, como a quién va dirigido. Por ejemplo, el certificado normalmente trae la razón social y la dirección. Ajá. Y entonces yo veo que la industria se preocupa mucho porque venga el nombre del gerente de la planta en el certificado. Entonces la gente está preocupada por estos aspectos de forma del certificado, como la resolución, la división mínima, que la atención venga dirigida al gerente de la planta, y no tanto por cuál es el error del equipo de medición, cuál es la incertidumbre que me está declarando el certificado, cuando eso es mucho más importante. Un consejo muy práctico para la gente que le interese este tema, porque se va a relacionar con la calidad del producto que van a entregar, es en un Excel llevar algo muy sencillo que es una carta control. Por ejemplo, de un lado, bueno, graficas la tolerancia de tu proceso, por ejemplo, más menos 10, y después el más menos 10 serían como las asíntotas o la tolerancia, y luego graficas de manera puntual cuál es el error más la incertidumbre. Y lo que vas a hacer es ver
Dentro de la tolerancia de tu proceso, cómo se está comportando el error. Y lo que haces es que cada vez que mandas a calibrar tu equipo, graficas. Y es muy interesante porque se forman tendencias. Ajá. Ok. Por ejemplo, vas viendo si el equipo se va desgastando y entonces tú puedes decir, mira, si hoy fue 1, mañana 2 y después 3, el siguiente año va a ser 4. Ajá. O puedes ver cómo van regresando, o puedes ver cuando de un momento a otro hubo una mala operación del equipo. Eso es algo clásico, que los operadores utilizan los equipos de medición, el equipo de medición se cae, es algo muy común, y el equipo de medición deja de medir bien y nadie se da cuenta y seguimos liberando producto con un mal equipo de medición. Cuando lo sencillo, porque aparte es muy barato hacer estas comprobaciones, lo sencillo sería tener una manera de hacer una comprobación intermedia y tener la cultura de decirle al operador, oye, pues si se cae, no pasa nada, nos avisas y verificamos el equipo para ver si está dentro de especificación. Ni siquiera se tiene que mandar con un laboratorio de calibración, porque puede ser un poco más oneroso. Lo único es que puedo tener un equipo de verificación o un patrón de verificación, como por ejemplo, para enlistar algunos de ellos, en una báscula es una pesa de verificación, en un calibrador Vernier, que es un equipo común, es un bloque patrón. Con un termómetro hay un experimento muy sencillo, que probablemente algunos lo hicimos en la prepa o en la universidad, que se llama el punto triple del agua, el punto triple de hielo, que es hacer con agua. Puede ser agua de garrafón, si se tiene agua tridestilada es mejor, pero lo que se hace es que se muele, se tritura en una licuadora o en cualquier cosa hielo y se bate y se hace un frappé, y eso tiene una estabilidad de 0.01 grados Celsius. Y es excelente porque entonces puedes estar verificando tu termómetro para ver que se mantenga. De un multímetro, por ejemplo, hay referencias de 10 volts. Entonces, cada vez que yo, una vez a la semana, puedo meter la referencia de 10 volts a mi multímetro, o de 10 ohms, o de 1 ampere, etcétera, y ver que se está comportando bien mi equipo de medición. Eso es algo que normalmente se utiliza en las industrias donde sí tienen un cuidado mucho más riguroso de las mediciones. Ahorita viene a mi memoria las IATF del sector automotriz. La norma te dice explícitamente que debes de calibrar en ciertos periodos, pero también que te debes de asegurar que que el certificado cumple con la tolerancia dada de tu proceso. Ellos van un poco más allá. Si te fijas, ellos tienen estándares de calidad mucho mayores que otras industrias en comparación a otras industrias. Entonces, en la medida que vayamos haciendo una mayor conciencia de metrología en México, estoy seguro que vamos a ir avanzando mucho como país. Qué interesante, qué interesante. Pues mira, con esto que nos has comentado, Fresco, digo, definitivamente tiene que cambiar en las empresas, en nosotros, la percepción de la metrología. Cuando te invitamos a esta charla, teníamos la idea de, bueno, vamos a hablar de recomendaciones, fallas, mitos, realidades, etcétera, etcétera. Pero ahorita lo que nos está quedando claro es que más allá de la formalidad y la necesidad de invertir en calibración en una empresa, pues es una variable financiera definitivamente, ¿no? O sea, estamos hablando ya de dinero, de costos, y definitivamente no hay una empresa que pueda tener un adecuado desarrollo, adecuados procesos de producción, de venta, de lo que se trate, si viene arrastrando este tipo de fallas. Entonces, definitivamente no sabes en qué momento te va a tronar algo. Claro. Tiene mucho que ver con el sector, como los casos que nos has comentado, la industria alimenticia, la industria farmacéutica, pero definitivamente creo que deja de ser un tema de mero compliance, claro, que es el tinte que le suelen dar las empresas, a un tema de una variable financiera. Entonces creo que es algo bastante interesante. Si nos puedes platicar, bueno, ya tomamos la decisión, más o menos esquematizamos nuestro plan de calibración. Sí. ¿Qué implica una calibración para las empresas? Estamos hablando
probablemente de costos, digo, y me queda claro que es muy diferente un instrumento de otro, Claro. en fin, los sectores probablemente, el tipo de equipo, los tiempos, o sea, si a alguien le está resultando de utilidad esta charla, como que va a querer entender el siguiente paso. ¿Qué es lo que me implica? Están diciendo que pues es algo relativamente sencillo. Si nos lo puedes traducir al lenguaje mortal, por favor. Mira, existen laboratorios de calibración que se dedican propiamente a brindar ese servicio, pero lo que más existe es industria que tiene equipo de medición y tiene como un área de metrología, podría ser, o un encargado de los equipos de medición, que tiene su programa de calibración. Y ahí la recomendación es, aparte de las que ya platicamos un poco de analizar el certificado de calibración, de no hacer los periodos a rajatabla de un año, sino con algún modelo estadístico, de tener patrones de verificación. Si ya tienen todo eso, creo que podrían avanzar en otros aspectos, como por ejemplo, yo he visto softwares o sistemas que tienen recordatorios automáticos y llevan un control de los equipos de medición. O sea, lo que me refiero es, dejan de trabajar en un Excel y ya se va a un software de gestión de equipo de medición, donde llevas los periodos, las vigencias, los errores, las tolerancias, ya es un software mucho más avanzado. Y esa misma herramienta lo que te permite es enviar recordatorios a los operadores diciendo, por ejemplo, en un mes vence la calibración que corresponde, pasaremos en 3 semanas a recoger tu equipo de medición. Okay. Otra buena práctica que hay en la industria es tener equipos sustitutos. Porque pasa, y eso es un poco increíble, que el equipo de medición lo utilizan para hacer pruebas de calidad, para llevar un control de las piezas. Y cuando ese equipo se tiene que ir al laboratorio, se quedan sin equipo de medición. Eso es algo bien delicado, porque si el laboratorio se tarda 2, 5, 10 o 15 días, son 15 días sin mediciones de la calidad del producto que estamos liberando. Existen laboratorios que lo que hacen es que te dan en renta, o sea, compras la calibración con un equipo en renta calibrado. Sí, es para que no pierdas esa medición, es una buena práctica y es como un plus dentro del servicio. Otro puede ser, por ejemplo, para los que ya hacen estas verificaciones o calibraciones internas, el uso de softwares de calibración, porque ya son muy intuitivos. Ya los softwares de calibración ya te grafican el error, te colocan cuál es la tolerancia de la ficha técnica del fabricante, te van calculando las incertidumbres de manera automática y no solamente te permite mejorar los tiempos, sino evitar errores relativos al cálculo o a la captura. Inclusive los softwares, si hay una captura incorrecta, lo que hace es que te alerte, te dice, este valor no tiene coherencia porque llevas un control estadístico de los equipos. Específicamente hablando de laboratorios de calibración, por ejemplo, hay procesos que no agregan valor. Hoy, por la falta de planeación y la falta de inversión inclusive en los laboratorios de calibración, los tiempos de entrega son muy largos. En la industria promedio deben de andar tal vez en unos 10 a 15 días hábiles. Y lo increíble es que probablemente el 90%, no, un poco más, el 95% del tiempo de vida útil la pasa en un rack, en espera del siguiente proceso. Okay. Y esto es algo increíble. El proceso de calibración promedio de un equipo de medición, hablo promedio porque hay miles de tipos de equipo de medición, tarda unos 40 minutos a 1 hora. Tal vez, por ejemplo, un multímetro es más rápido, un multímetro tal vez tarda 20 minutos, okay. Un manómetro tal vez tarda unos 30 o 40 minutos, un termómetro tal vez tarda 1 hora y media. Pero hay algo interesante aquí. ¿Por qué en la industria los tiempos de entrega son de 10 días hábiles si el proceso como tal dura tan poco tiempo? Y es por una falta de inversión que existe en las industrias y en los laboratorios de calibración en lo que respecta a la calibración. El equipo dura en un rack el 95% de su tiempo. Entonces, acortar esos procesos que no generan valor
es una clave donde los laboratorios de calibración pueden invertir para ver cómo hacerlos un poco más chicos. Wow. O sea, hace un momento te preguntaba yo sobre mitos y realidades. Y lo que nos estás diciendo es realmente interesante. No es que el proceso de calibración o mandar el instrumento a calibrar sea algo engorroso que me va a tener parada la planta no sé cuántos días, sino es un tema de que en la medida que desarrolle mi plan que nos has comentado, que hable con el proveedor del servicio de calibración y me ponga de acuerdo con él, eso lo voy a reducir al mínimo y definitivamente no serán 10 días o se medirá probablemente en horas y es algo mucho más sencillo de superar que un tema de parar una planta varios días. Sí, yo te voy a decir algo. Nosotros trabajamos con muchas empresas, pero ahorita viene a mi memoria una de ellas donde el acuerdo con ellos es que el tiempo de calibración sea lo que dura realmente. Entonces, pero viene programado, o sea, yo ya tengo todo el año programado. Ellos me dicen, el 15 de agosto, un mensajero va a llegar a las 10 de la mañana por los equipos, a dejarte los equipos. ¿Cuánto tiempo te tardas en recepcionar? ¿Cuánto tiempo te tardas en que se atemperen los equipos de medición? Porque necesitan un proceso de atemperamiento. ¿Cuánto tiempo te tardas en calibrar? ¿Cuánto tiempo te tardas en colocar las etiquetas de calibración y en hacer la entrega? Y entonces yo le digo, mira, ¿cuántos equipos son? Son 15 equipos. Mira, todos se pueden hacer en la misma cámara. ¿Qué puntos de calibración son? Son 0, 5 y 10 grados Celsius. Y entonces yo lo que hago es preparar todo para darle el tiempo útil de calibración y le digo, el tiempo útil de calibración va a ser 1 hora 50 minutos. Perfecto, entonces el mensajero estará de regreso a las 11:50. El cliente me envía de anticipado todos sus datos, marca, modelo, serie, ID, vigencia, a quién voy a dirigir el certificado de calibración, porque yo ya lo que hago es que hago una prerecepción, una orden de servicio, sí, claro, donde digo, va a llegar esto. Sí. En cuanto lleguen los equipos, yo nada más hago un checklist de revisar que los datos coincidan, claro, físicamente, pero eso es una cuestión de 20 segundos por equipo. Hago el checklist, yo ya tengo atemperada la cámara, meto los equipos, espero que se atemperen, inicio mi proceso de calibración, salen los equipos, yo ya tengo etiquetas preparadas, coloco etiquetas y entrego. Eso es algo que nosotros le llamamos que es un esquema de trabajo bajo cita. Ajá. Es como si llegaran los equipos con una cita específica. El tiempo de entrega de esos equipos no es de 8 o 10 días hábiles como pasa con la mayoría de la industria. Es de 1 hora 50 minutos, que es el tiempo efectivo. Esos equipos en ningún momento estuvieron en un rack, pero hubo una coordinación primero entre las empresas, sí, para enviar la información, para todo lo que involucra, y también evidentemente una coordinación del equipo de la C, en este caso, para que la persona de recepción, la de almacén, el metrólogo, el encargado de etiquetas, se coordinaran, hicieran la emisión de esos certificados y entregaran todo listo. Ajá. Es un esquema de trabajo. Pero, repito, esto es porque hay una muy buena planeación por parte de nuestros clientes, que, te puedo decir, no pasa con la mayoría de los equipos. Y esto que nos comentas es un es un servicio bajo cita, pero no es un servicio urgente, no, claro, de último momento en donde estoy... Cuesta lo mismo. Inclusive yo te voy a decir, ese tipo de clientes yo les respeto los precios todo el año, porque yo lo que voy haciendo es llenar por bloques los horarios de trabajo de los metrólogos, claro. Y el metrólogo ya sabe que el 17 de agosto a las 10 de la mañana ya tiene una calibración asignada para hacer. Eso es mucho mejor porque a mí me permite planear. Claro. Y me permite planear todo lo que involucra, o sea, desde cuántos patrones tenemos que comprar, cuándo lo tenemos que calibrar nosotros. Claro. Eso se vuelve un problema, por ejemplo, la falta de planeación de alguna industria, no digo que todas, pero como a todos les surge, yo no me puedo quedar sin patrón. Ajá. Entonces, por ejemplo, nosotros en temperatura tenemos un patrón primario, el que nos calibra CENAM o algún laboratorio secundario, y con ese calibramos
8 patrones de trabajo. Mis patrones de trabajo están al full, porque todo el tiempo llegan equipos. Esos patrones de trabajo los tiene que calibrar una persona. Sucedió hace un mes, el mes pasado los calibraron, y los tienen que calibrar en la noche. Porque se tenía programada la calibración para X día, pero como llenan los espacios porque no hay una cultura de programación, entonces, pues, claro que intentas apoyar a la gente y a la industria lo más que puedas, ¿no? Pero lo ideal sería que hubiera una cultura de una carga de trabajo programada. Ese es el sueño, Juan. No, está súper interesante lo que comentas y digo, a ver si coincides con este tema, pero tal parecía entonces que un laboratorio lento no es un laboratorio caro, es un laboratorio que está perdiendo dinero. Totalmente. Como en cualquier industria, el tiempo es dinero, si estás de acuerdo. Entonces, mientras más puedas producir en el menor tiempo posible a la mejor calidad, que por ejemplo en nuestro caso es a la mejor incertidumbre, la más baja, es mejor. No, está clarísimo. Vamos perfilando el final de esta charla, Francisco. Si una empresa nunca analiza esta incertidumbre, ¿realmente está controlando el proceso? ¿Está realmente llevando una secuencia, un control de esos errores? A ver, creo que cuando hablamos también de mediciones es bien importante retomar algo que tú has comentado. No es pecado que algo falle. Claro, normal. El pecado es no darte cuenta que está fallando, no tener elementos que te permitan darte cuenta de manera oportuna que algo está fallando para entonces poderlo atender. Sí, totalmente. Mira, si no revisa la incertidumbre, probablemente no se esté dando cuenta que o tiene un mal proveedor de calibración por las incertidumbres del sistema de calibración y del patrón, o que el equipo no está en buenas condiciones y no tiene, por ejemplo, una buena repetibilidad, tiene una deriva muy grande, algo del estilo. Y aquí yo no solamente revisaría la incertidumbre, sino también el error. Haría ese examen exhaustivo y regla de oro, que es revisar el error más la incertidumbre respecto a la exactitud o la tolerancia del equipo de medición. Uno puede estar cometiendo muchos errores de medición por no revisar eso, que en realidad no nos quita más de 2 minutos. Es algo muy sencillo, 2 minutos por cada certificado de calibración. Es muy poco el tiempo que tienes que invertir para todo lo que te puede redituar. Entonces, sí, estamos dejando mucho dinero en la mesa en costos de no calidad, en productos defectuosos, en mermas, en lotes que tengo que regresar. Me ha tocado ver empresas que regresan lotes del punto de venta. Imagínate el costo que tiene eso, porque liberaron un producto con, deja tú un equipo de medición vencido, con un equipo de medición que no estaba funcionando de manera correcta. Y por ejemplo, ese caso específico que ahorita viene a mi mente, fue porque el cliente estaba decidiendo calibrar en periodos de 1 año y tenía que estar calibrando en periodos más chicos. O tener un mejor equipo de medición, o un personal más capacitado. Todo se relaciona, pero de fondo lo que corrige un poco todo esto es la capacitación. En la medida que la gente se vaya capacitando, podemos tomar mejores decisiones y podemos saber cuál es el camino que tenemos que tomar. Ese sería un poco el mensaje que me gustaría dejar para tu gente. Gracias, Francisco. Hace rato comentaste sobre este curso que nos hizo favor de dar sobre estos temas. Yo creo que vamos a retomar ese curso. Vi el curso, me gustó el curso, pero definitivamente esta charla me sirvió para poner atención en algunos aspectos que creo, pues como parte de los intereses de ANSI estándares, esta parte de la responsabilidad social que tenemos para efectos de poder contribuir con la sociedad en general a mejorar el ecosistema de infraestructura de la calidad, creo que es algo que tenemos que retomar. Ojalá logremos aportar un granito de arena con este conocimiento que tú nos has hecho el favor de compartir.
Y bueno, pues agradecerte, Francisco, agradecerte que nos hayas aceptado la invitación. Muchísimas gracias. La calibración, como lo hemos escuchado, no es un gasto operativo. Es un sistema final de prevención de decisiones equivocadas. Una empresa sin metrología no tiene datos, tiene simplemente opiniones con números. Muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más de Acá Entre Noms. Recuerden, todo lo que aquí se platica es Acá Entre Noms.